Muy buenas tardes, doctor. Yo soy Oliver Maldini Laura Canaza, y el cual mediante este video les hablaré acerca de las jurisprudencias emblemáticas. Empezaremos primeramente por las jurisprudencias laborales, donde tomaremos en cuenta el expediente 01200-2019-0-1801, en donde Marlon Franklin Quiroz Guanilo, que sería el demandante, interpone una demanda al Ministerio de Cultura, en donde los derechos contrapuestos nos dice que es la desnaturalización de los contratos de locación de servicios desde el 3 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre del 2018, y reconociendo una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la cual la actividad privada regulado en el decreto legislativo número 728 se abona la cantidad de 92.273,55 soles correspondiente a los conceptos de CTS, gratificaciones, vacaciones e indemnizaciones por despido arbitrario, donde el fallo confirma la sentencia número 551-2019, en el cual se declaró fundada la demanda ordenando la desnaturalización de los contratos de locación de servicios desde el 3 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2018, y reconociéndose una relación laboral a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en el decreto legislativo número 728. Continuando también con el expediente 04895-2019, guión 0-1801, donde el demandante Eduardo Jesús Padilla de la Vega interpone una demanda ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde los derechos contrapuestos vendrían a ser que el derecho de acceso de justicia es un derecho implícito a la tutela jurisdiccional efectiva, mediante el cual se asegura a todas las personas el acceso a un tribunal de justicia de manera directa o a través de un representante, para que dentro de las garantías mínimas se sustente la pretensión de la demanda. Asimismo, en la configuración legal del contrato de locación de servicios, la propia doctrina refiere que tal contrato podrá encuadrarse en cualquier presentación de servicio de carácter autónomo, en cuanto a la misma conllevará a la evasión de la legislación laboral. Para ello, el fallo confirma la sentencia número 341-2019, donde expide mediante resolución número 3 de fecha 10 de septiembre del 2019, en el cual se declaró fundada la demanda, ordenando que se declare la constitución de una relación laboral a plazo indeterminado sujeto a un régimen laboral de la actividad privada regulado en el decreto legislativo 728. También que se reponga al trabajador demandante, es decir, a Eduardo Jesús Padilla de la Vega, en su mismo puesto de trabajo como obrero conductor. Continuando también con la jurisprudencia número 4635-2004 Toquepala, en donde Guillermo Panca Calla y Clemente Trujillo Masco, representando al sindicato de trabajadores, interponen una demanda ante Southern Peru Copper Corporation, donde los derechos contrapuestos nos dice que el sindicato de trabajadores de Toquepala cuestiona la aplicación del sistema acumulativo de las horas de trabajo, el cual vendrían a ser de 12 horas diarias con 4 días seguidos. Estiman que la imposición del sistema acumulativo viola los artículos 1, 2.2, 26.2 y el 28.2. Y donde Sauder Perú alega que las normas laborales vigentes de los artículos 209 y 211 del decreto eh, 003-94 permiten instaurar dicha modalidad, donde la Convención Colectiva 2001 al 2007 faculta a la empresa para que pueda modificar el número de horas, donde el fallo de esta jurisprudencia nos dice que lo declara fundada, ordenando que se restituya la jornada laboral de 8 horas diarias, en donde señala un nuevo precedente vinculante. Continuando también con la jurisprudencia número 1124-2001-AATC,
donde el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú interpone una demanda ante la Telefónica del Perú y Telefónica Perú Holding S.A., donde los derechos contrapuestos nos dice que el Sindicato de los Trabajadores se abstengan de amenazar y vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados a sus sindicatos, en virtud de la aplicación de un plan ilegal de despido masivo, contenido en un resumen ejecutivo elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos. Eh, para ello, la Telefónica del Perú nos dice que ha procedido al despido sobre la base de lo establecido en el artículo 34 del texto único ordenado del decreto legislativo número 728, Ley de Productividad y Complejidad, Competitividad, mejor dicho, laboral. Decreto Supremo número 003-97, tal como se constata en las respectivas cartas de despido. Para ello, se declaró esto fundada, ordenada, donde se ordena la reposición de los trabajadores y que la empresa se abstenga de aplicar el artículo 34 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Continuando así con el expediente también número 01020-2021, un expediente actual, donde el demandante Juan Carlos Aparca Adriensen interpone una demanda ante Supermercados Peruanos S.A., donde nos dice que el derecho de la salud, al no utilizar de manera adecuada la mascarilla y contradiciendo lo establecido en las medidas de prevención y control, incumpliendo las obligaciones del trabajo, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, inciso A del artículo 25 del texto único ordenado del decreto legislativo número 728, que lo establece como una falta grave, en el cual se declara infundada la misma demanda por Juan Carlos Aparca Adrietzen contra supermercados sobre una indemnización por despidos arbitrarios sin costos ni costas. Continuando así también con el expediente 03100-2021, otro expediente actual, donde las partes vendrían a ser doña Berta Flores Reategui, el cual interpone una demanda de habeas data contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba y el Gobierno Regional de San Martín, en donde los derechos contrapuestos nos dice que se refiere a la vulneración de los derechos de autodeterminación informativa, en la cual la demandante solicita que se le expida una constancia de labor efectiva, donde se señale la cantidad de horas trabajadas por mes, en forma detallada desde el 1 de marzo de 2013, teniendo en cuenta que viene elaborando 30 horas semanales, acumulando 120 horas mensuales de trabajo efectivo, donde la autodeterminación informativa, cual, donde se refiere ante la autodeterminación informativa, en la jurisprudencia que dice que cualquier persona puede solicitar ante cualquier entidad, sea pública o privada, información creada en torno a la actividad que realiza o realizó. Declarándola así, pues, fundado, en el cual se solicita la entrega de las constancias de labor efectiva, donde se señale la cantidad de horas pedidas, y también declarándola infundada en el pedido que contenga las 30 horas semanales y 120 horas mensuales de trabajo efectivo, pues dependerá del acervo documentario de la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba. Continuando así también con el expediente 00057-2008, donde Pablo Roberto Peña Escalero interpone una demanda ante la empresa panificadora de El Hornito, en el cual se constata una vulneración al derecho como trabajador al despedir arbitrariamente sin causa justa, por lo cual alega tener derecho el demandante a la ley de pago por una indemnización por pagos de beneficios sociales. Para ello,
nos dice que el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, donde el cual nos dice que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a presentar trabajo ni retribución o sin su libre consentimiento. Asimismo, se acreditó la existencia del vínculo laboral y el despido con la documentación ante la autoridad administrativa del trabajo. Para ello, se declaró entonces fundada por parte de la demanda, ya que se acreditó la existencia de una relación laboral y la empresa demandada debe pagar al demandante indemnización por el despido arbitrario, pago de beneficios sociales y otros. Continuando así también con el expediente número 06-129-2014, donde Beatriz Huatuco Queiro interpone una demanda ante la Corte Superior de Justicia de Junín, del Poder Judicial, donde constata que hubo una desnaturalización de contrato, por lo que tiene la condición de personal permanente, vulnerándose así sus derechos de trabajo a la protección adecuada y el debido proceso, donde el Tribunal Constitucional estableció que, con carácter de precedente vinculante, que ante supuestos de desneutralización de contrato de trabajo temporal o civil, los jueces no podrán ordenar la disposición o plazo indeterminado de trabajadores si estos no cumplían con los siguientes requisitos. Uno, haber ingresado a la administración pública mediante un proceso público de méritos. Dos, para una plaza presupuestada. Y tres, para una vacante de duración indeterminada. Para ello, el expediente falló, donde que el Tribunal Constitucional resolvió declarar infundada la demanda de amparo de autos y establecer como precedente vinculante, conforme al artículo número 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 del presente sentencia. Continuando así también con el expediente 05652-2007, donde la parte demandante vendría a ser Rosa Betsabe Gambini Vidal, ante el demandado, que vendría a ser la Sociedad de Beneficiarias de Lima Metropolitana y el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, donde nos dice que en los derechos contrapuestos que la solicitud de dejar sin efecto al despido discriminatorio del que habría sido objeto y que en consecuencia se ordene su reposición en su puesto de trabajo con el abono de las remuneraciones dejadas de percibir. También esta sentencia es relevante porque se incluye a sus fundamentos el desarrollo del concepto de la discriminación directa por sexo, así como las diferencias necesarias para el trato de hombres y mujeres en el ámbito laboral. Para ello, el expediente falló en el ámbito de declarar fundada la demanda de amparo, ordenar la sociedad de beneficencia de Lima Metropolitana, incorpore a doña Rosa Betsabe Gamini Vidal como trabajadora en el cargo que desempeña u- o en otro similar nivel o categoría en el plazo de 5 días. Ahora continuamos con la jurisprudencia penal. Continuando así también con las jurisprudencias penales, tenemos la casación número 357-2011, la Lambayeque, en el cual, como contexto, podemos entender que se atribuía a la acusada ser cómplice primario del delito de violación sexual, ya que la menor fue ultrajada por el acusado en varias oportunidades, entre ellas en su domicilio. En primera instancia se le condenó a 30 años de pena privativa de libertad. La Sala Superior determinó que la conducta de la acusada era cómplice secundario y no primario. En consecuencia, se reformó el extremo de la pena, imponiendo una sanción de 10 años de pena privativa de libertad. Eh, para ello tenemos que tener en cuenta que las partes vendrían a ser Francisca Correa Montenegro contra la sentencia del 27 de septiembre del 2011 que la condenó como una cómplice primaria de violación sexual de menor de edad. Para los derechos contrapuestos, tenemos el derecho a la libertad. Se discute también el derecho al debido proceso y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en donde la conducta de la imputada nos hacemos una pregunta donde se enmarca dentro de la complejidad de la primaria o secundaria.
donde la casación nos hace entender que el criterio de esencialidad es la complicidad, es definida como la cooperación para la realización de hechos, de un hecho punible de manera dolosa y carece de dominio de hecho, donde el dolo del cómplice radica que tenía en conocimiento para la clase de hecho en el cual coopera por la parte que cuenta la voluntad de colaborar, en donde el fallo lo declara fundado y absuelto. Mediante este fallo, para los magistrados, no existe una prueba suficiente para determinar que la acusada habría prestado su vivienda en conocimiento que iba a producirse un acceso carnal entre el encausado y el agraviada, ¿no? Continuando así también con la casación número 1426 del 2018, Cusco, en donde las partes vendrían a ser David Barrientos Chávez contra la sentencia que lo condena como autor mediato del delito de homicidio calificado en agravio de Ronald Núñez Valdés, en donde Ever Segura Echegaray contra la sentencia que lo condena como cómplice secundario de homicidio calificado por el alevosía, mejor dicho, en agravio de Kevin Suárez Vargas. Con los derechos contrapuestos, eh, juzgando el derecho del debido proceso y el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, donde la actuación del imputado se pone a constatar la autoría mediata, ¿no? En el cual nos dice que es la voluntad de los ejecutores materiales o inmediatarios quienes tienen una posición subordinada, sea que éstas actúen sin antijuridicidad o sin culpabilidad, o que siendo punibles del dominio de la voluntad se manifiesta a través del domicilio de la organización. Estos pueden ser aparatos para poder organizarlos. También se define la coautoría, en el cual concurre cuando, según el plan de los intervinientes, se distribuyen las aportaciones necesarias para la ejecución de manera que también las personas no participantes en la ejecución codeterminan la ejecución de esta, o el que se lleve o no a cabo. El fallo lo declaró infundada, eh, también la corrección del caso Barrientos a coautor, donde continuamos también con la casación número 137-2014, ANCASH, donde las partes vendrían a ser Edilberto Sergio Oncoy Robles. En su recurso de casación invoca la causal número 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, alegando que el juzgado colegiado aplicó indebidamente el inciso 1 del artículo 275 del citado código. Donde los derechos contrapuestos vendrían a ser el artículo 504, inciso 2 del Código Procesal Penal, el cual establece que las costas serán pagadas por quien interpuso el recurso sin éxito, las cuales se imponen conforme al apartado 2 del artículo 497 del aludido Código Adjetivo, y no existen motivos para su exoneración en atención a que la defensa técnica tuvo un comportamiento temerario al no cumplir debidamente los requisitos exigidos por las disposiciones del recurso de casación. Disponiendo así el fallo, el cual declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por el investigado Edilberto Sergio Oncoy Robles contra el auto de vista eh, del 27 de enero de 2014, en el cual condenaron al recurrente al pago de las costas por la tramitación del recurso que serán exigidas por el juez de la investigación preparatoria, donde mandaron que se notifique a las partes del presente ejecutoría. Continuó así con la casación número 480-2019 de Santa, donde las partes vendrían a hacer que el recurso de casación por vulneración de la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho de la firmeza a la eh,
invariabilidad y la cosa juzgada interpuesto por Marco Antonio Pedraza Villanueva contra la sentencia de vista declarándola infundada en el recurso de apelación. Confirmó la sentencia de la primera instancia, el cual lo condenó como autor de la comisión del delito contra la indemnidad sexual, indemnidad sexual, violación a una menor de edad en el en el perjuicio de la personalidad identificada con las iniciales RMVJ, en el cual los derechos contrapuestos vendrían a ser que si el ahora sentenciado hubiera recurrido en la casación de la pena fijada en el primer juicio de la apelación, el control difuso no se habría elevado a la Sala del Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, y en caso de que la Sala Suprema Penal Permanente o de la Transitoría hubiese amparado su recurso en virtud de los argumentos de inaplicación, cabía la expectativa para revocar la responsabilidad y absolver, deducir la pena o finalmente mantenerla, más no la posibilidad de incrementar el tiempo de privación de libertad debido a la prohibición de la reformatio impeus en caso de que se hubiese resuelto con reenvío, tampoco podría fijarse una sanción superior y a la ya interpuesta en aplicación del límite establecido del numeral 2 del artículo 426 del nuevo Código Procesal Penal, en el cual se falló declarándola fundada en el recurso de casación por inobservancia de la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, declarando a la firmeza la variabilidad y la cosa juzgada formulado por Marco Antonio Pedraza Villanueva y en consecuencia casaron la sentencia de vista. Continuamos así con la casación 1640-2019, en el cual las partes vendrían a ser los procesados Nancy Milagros Suito Mesa y Helbert Alfredo Barrera Bardales contra la resolución que se les impuso a la medida de prisión preventiva por 18 meses, en donde los derechos contrapuestos vendrían a ser el derecho a la tutela jurisdiccional por la inobservancia del proceso constitucional, quebrantamiento del proceso procesal y la vulneración de la garantía de motivación, en el cual cuestionaron la legalidad de la medida de prisión preventiva dictada. En esta sentencia casatoria, la Corte Suprema examinó los alcances del peligro procesal y establece principalmente que las situaciones que constituyen peligro de fuga deben valorarse en concreto y de modo individualizado. Ahora también nos dice que las situaciones constitutivas del peligro de obstaculización o de entorpecimiento requieren del imputado conductas activas sobre los órganos y las fuentes de prueba que determinen cómo el proceso será perjudicado por la conducta del investigado. A ello se denomina peligro efectivo, fallando así como fundado. Ahora, este fallo respecto al peligro de fuga que se le atribuye al acusado está resuelta claramente insuficiente y no tiene una cobertura sólida em, con las situaciones constitutivas de riesgo respecto a de la encausada, la rectificación de resolución general regional no tiene entidad en las consideraciones en que operó. Para referir a un peligro de entorpecimiento consiste en que justificaría el mandato de prisión preventiva. Continuando así con la casación 1722-2018, Puno, en el cual las partes, vendrían a ser el señor fiscal superior de San Román contra la sentencia que absolvió a Jaime Abel Almonte Flores de la acusación fiscal formulada en contra de su delito por falsedad ideológica en agravio del Estado, donde los derechos contrapuestos nos dice que es la facultad de ejercer de su derecho a la herencia por parte de los agraviados, en donde haciéndonos la pregunta donde realmente se comete el delito quien se declara heredero único en sucesión intestada sabiendo que no lo es. En esta sentencia casatoria se establece principalmente que el delito de la falsedad es un delito peligro, de, no de lesión, que se consuma cuando se produce la alteración de la verdad y no requiere que esa alteración haya producido sus efectos en el tráfico jurídico.
También nos da otro punto en donde al tratarse de un proceso notarial, la sucesión intestada se está en obligación de mencionar a todos los causantes, no mencionarlos y decir implícita o explícitamente que se es el único heredero cuando no es así. Es una clara falsedad ideológica típica, fallándose así como fundado. También tenemos la casación número 626-2003 Moquegua, en el cual nos habla acerca de una previsión preventiva, donde las partes vendrían a ser el representante del Ministerio Público de la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua contra el auto de vista que revocó la resolución que declaró fundada el requerimiento de prisión preventiva contra Marco Gutiérrez Mamani, donde los derechos contrapuestos nos vienen a ser la presunción de inocencia, el derecho de la libertad personal, donde nos habla acerca de la existencia de graves elementos de convicción que corroboran la imputación. En esta sentencia casatoria se señalan los criterios generales para debatir la prisión preventiva, por lo que la Corte dispuso que no solo se tomen en cuenta las siguientes: el aparente comisión de delito, prognosis de la pena y el peligro procesal. Entonces, la Corte agrega dos condiciones. Es necesario fundamentar la proporcionalidad de la medida y la duración de esta. Tales como criterios tienen que ver una protección o enfoque constitucional, donde el fallo lo declaró fundado. La casación número 343-2012 en Lima, en donde las partes nos dice que vienen a ser interpuesto por el encausado Arturo Ernesto Marquina González contra la sentencia de vista de Foja 193 del 24 de julio de 2012, que lo condenó como autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, donde los derechos contrapuestos vendría a ser el del derecho al debido proceso, ah, reflejándonos precisamente en el apartamento de la doctrina jurisprudencial, el cual nos dice que luego de la ponderación de los elementos objetivos que integran el tipo penal, entre la norma original del año 1991 y las modificaciones que surgen del artículo 401 del Código Procesal, se establece que tales modificaciones no han variado el núcleo esencial de injusto típico, ni tampoco han incorporado elementos típicos nuevos, sancionando la misma conducta de enriquecimiento patrimonial injustificado legalmente, efectuando únicamente precisiones a los elementos objetivos del tipo penal. Para ello, este Supremo Tribunal, las cuatro modificaciones que ha tenido el artículo 401 del Código Penal en lo que se respecta a la conducta típica, más allá de la literalidad empleada, no ha variado necesariamente el contenido de la prohibición, por lo cual esta casación lo declaran infundado. El expediente número 2712-2002, Lima, nos dice que las partes vendrían a ser interpuesto por Alex Wolfson Walsh contra la sentencia de la de apelaciones de procesos sumarios con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, en donde los derechos contrapuestos vendrían a ser el derecho a la libertad, donde nos habla acerca de la imposibilidad de equiparar la detención domiciliaria. Nos dice que como toda medida cautelar, la imposición del arresto domiciliario deberá estar supeditado a la observancia de dos presupuestos básicos: la apariencia del derecho y el peligro procesal, donde el arresto domiciliario interpuesto contra el accionante no constituye una indebida afectación de su libertad individual, declarándola infundada. Así también tenemos la casación número 374-2015 en Lima, donde el demandante vendría a ser la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios y el demandado el Aurelio Pastor, donde los derechos contrapuestos nos dice que la Sala Penal de Apelaciones, para descartar la presencia de esta causa de justificación, que vendría a ser el ejercicio legítimo de la profesión o de oficio, señala que el imputado no realizó una defensa, pues no se apersonó a los procesos en trámite, no presentó escritos, recursos o informes para el estudio de los procesos, no contó con la documentación de los existentes y de la Cruz Yupanqui ya contaba con el patrocinio de Carlos Augusto Yavar Palmino, en donde se declaró fundado el recurso de casación.
Para ello también tenemos continuar con las jurisprudencias civiles, eh, la cual es, continuando así también con las jurisprudencias del ámbito civil. eh, Empezaremos con la casación número 3767-2015 Cusco, donde las partes vendrían a ser Patricia Soledad Santos Fernández y el demandado Enrique Martín Oresoli, donde los derechos contrapuestos vendrían a ser que el demandante pide la tenencia y custodia del menor, derecho de convivir con su hijo, y el demandado pide el derecho a estabilidad emocional del hijo menor del derecho a un hogar. También se convoca el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes, la ley número 29269. Delante se tiene que en caso de no existir acuerdo sobre la tenencia en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta que el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable que el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. También que nos dice que la infracción normativa procesal del artículo 139, inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, a efectos de evaluar si la sala superior ha cumplido con motivar debidamente y si ha implicado normas que resultan pertinentes al caso de autos. Declarándolo así como fundado, el demandado debe entregar al menor hijo a la demandante Elvira Cabrera. Continuando así con la casación 444-2-2010, La Libertad, en donde Elvira Erika Cabrera y Ayani interponen una demanda contra Edison Vargas Estrada, donde la demandante pide el divorcio absoluto por causal de delito, también el pago de la reparación por daños morales y solicitó la acumulación originaria de pérdida de bienes gananciales. Por el parte del demandado pide el recurso de casación en aplicación del artículo 319, concordante con el inciso 2 y el 12 del artículo 333 del Código Civil, en el cual establece la fecha desde el cual fenece la sociedad de gananciales, la misma que se produce desde el momento de la separación del hecho en el año 2000, declarándola así, pues, dicha sentencia fundada en la casación interpuesta por Enrique Martín, declarando la fenecida la sociedad de gananciales, la que se liquidará en la sentencia respecto a los bienes adquiridos el 8 de julio del 2021. También tenemos la casación 348-2019, Piura, en donde las partes interpone Porfirio Ayala Morán en representación de Carlos Villegas Ramírez y María Martina García de Villegas, en contra de Gerencia Regional de Saneamiento Legal de la Propiedad Rural Pro-Rural del Gobierno Regional de Piura, en donde los derechos contrapuestos nos dice que es debido al debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales, así también como en derechos encontrados en el Código Procesal Civil, en el artículo 188, 191 y el artículo 197, que nos habla acerca del debido proceso, congruencia procesal. También nos habla acerca de otros derechos contrapuestos, como la vulneración del principio probatorio, en el cual eh, hace énfasis en el sentido de que se peticiona que se le declare al propietario como prescripción adquisitiva del bien inmueble, sosteniendo que viene ejerciendo como propietario con justo título de buena fe desde el 10 de mayo de 2001 en virtud del al contrato privativo del traspaso de posesión. Para ello, la prescripción adquisitiva de dominio u usurpación es una forma de adquirir una propiedad de bienes, muebles o inmuebles en el transcurso del tiempo y cumpliendo con determinados requisitos exigidos por la ley, ¿no? También la casación número 416, mejor dicho, guión 2018 donde la parte demandante vendría a ser Víctor Horacio Canaza Sánchez, quien fue
inicialmente demandado, además, es hijo del fallecido Horacio Ganaza Tiznado. Demandado vendría a ser Rebeca Lola Chambi Ventura, inicialmente demandante, en el cual aseguró mantener una relación de 5 años con Horacio Canasta Tiznado, que vendría a ser el padre del demandante, donde los derechos contrapuestos vendrían a ser que en la sentencia de vista se reconoce en la existencia de una unión de hecho con periodo del 2010 al 2015, por ello se ve afectado, según Víctor Horacio Canasta Tiznado, que vendría a ser el hijo. Por las consiguientes, nos dice que vendría a ser la falta de evaluación conjunta y razonada de los medios probatorios, el cual vulnera el artículo 197 del Código Procesal Civil y el principio de prueba escrita en el artículo 238 del Código Procesal Civil, en el cual hace énfasis en donde nos dice que en el acta de visualización del DVD se escucha una voz dirigiéndose a Horacio Canassa Tiznado que dice que te deseo lo mejor de mi compañía, Rebequita, tu compañera, lo que acredita la relación convivencial entre estos. Un hecho de unión, una unión de hecho, entonces vendría a ser que se concluye que los hechos, que los registros audiovisuales en conjunto pueden acreditar una relación convivencial siempre que no sean desvirtuados de manera incontrovertible y fehaciente con otros medios probatorios ideológicos. Continuando así también con la casación 589-2010 y Lima, donde el demandante Juan Pedro Queirolo Gutiérrez, hijo de Juan Queirolo Queirolo, rectificando a Emanuel Queirolo Queirolo, donde el demandado vendría a ser Bernardo Arturo Rojas Magallanes, inicialmente condenado por negociaciones vitícola, con demandado vitícola Juan Queirolo Queirolo Sac, donde los derechos contrapuestos nos dice que es el derecho de defensa, según el artículo 155 del Código Procesal Civil y el artículo 139, numerales número 3 y 14 de la Constitución Política del Estado, al no poder hacer valer la posición del demandante ni por escrito ni en forma oral ante las instancias respectivas, debido a que el cuaderno de excepciones se ha tramitado sin conocimiento ni notificación de la parte demandante. También nos habla acerca de la legitimidad para oral, según el artículo 446, inciso 6 del Código Procesal Civil. Para esto, dicha casación falló que la Sala Civil Permanente declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Pedro Queirolo Gutiérrez, donde casaron la resolución de vista de Fojas 262 del cuaderno de sesiones de fecha 6 de enero de 2010. Continuamos con la casación 4678-2015 de Junín, donde el demandante vendría a ser Guillermo Pedro Poma Díaz y Johnny Marcos Poma Romero, el cual interponen una demanda de desalojo por ocupación precaria contra Wilmer Mendoza Malqui, a efectos de que la parte demandada desocupe el inmueble, donde tenemos como contexto que se ha establecido como puntos controvertidos los siguientes: determinar si la parte demandante es propietaria del bien, materia de litis, y determinar si la parte demandante es ocupante precario y si bien materia de la demanda, determinar de ser el caso si se debe ordenar el desalojo del bien, materia de litis. Para ello, dicha casación se declaró fundada. En consecuencia, se discutieron que la parte demandada desocupe el inmueble ubicado en el pasaje de Los Claveles, sin número, manzana G, lote 6, esquina del pasaje de Comuneros, Echadero número 2 de Azapampa, distrito de Chilca, provincia de Ayacucho, región de Junín. Continuamos con la casación 3417-2015 del Santa, en el cual el demandante viene a ser Wilmer Purizaga Olivo, interpone la demanda de desalojo por ocupación precaria ante Moisés Neptali Osorio Santos, a fin de que se desocupe y le destituya el inmueble de su propiedad, donde, teniendo como contexto, en la audiencia única de fecha 26 de agosto de 2014, se fijaron los siguientes puntos controvertidos, como determinar si el demandante Hugo Wilmer Purizaga Olivo es propietario del inmueble ubicado en la urbanización Bellamar, sector 4,
etapa 2 manzana 2 lote 6 del distrito de Chimbote, provincia de Santa, y determinar si el demandado Moisés Neptalí Osorio Santos carece de título alguno que justifique la posición del bien antes indicado, ¿no? Así también como determinar si como consecuencia de determinarse, debe determinarse que el demandado carece de título alguno, procede o no la acción de desalojo y si debe o no entrar al inmueble para la parte demandante. Para ello, dicha casación falló en como fundado el recurso de casación interpuesto por Moisés Neptalí Osorio Santos, en consecuencia nula la sentencia de vista de fecha 11 de mayo de 2015 expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Santa. Para ello también continuamos con la casación número 1282-2015 Piura, en el cual nos hace referencia que se debe ante un divorcio por causal de separación de hecho, donde las partes vienen a ser Fresia Cecilia Rentería de Espinosa, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de vista dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que confirmó la sentencia de la primera instancia que declaró fundada la demanda interpuesta por Luis Enrique Espinosa Atama contra la recurrente sobre divorcio por causal de separación de hecho, donde los derechos contrapuestos vendrían a ser que la Sala Suprema, mediante la resolución, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la demanda Fresia Cecilia en donde por las siguientes causales, contravención de las normas que garantizan el debido proceso, la infracción normativa de los artículos 345-A y el 351 del Código Civil. Para esto, falló declarándola infundado el recurso de casación interpuesto por Fresia Lindar, que vendría a ser la demandante. En consecuencia, no casaron la sentencia de vista dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda interpuesta por Luis Enrique Espinosa Atarama contra la recurrente sobre el divorcio de por causal de separación de hecho. Continuando así también con la casación 5135-2009 Callao, en el cual nos habla acerca del recurso de casación por tercería de propiedad, interpuesto por el demandado Reinaldo Balda Arrabatiel, ahora representado por sucesión procesal, contra la sentencia de vista que revoca la sentencia de la primera instancia, que declara infundada la demanda, reformándola la declarada fundada en los siguientes por Edwin Javier Zavala Castillo, donde los derechos contrapuestos vendrían a ser la resolución, que la resolución declara improcedente la resolución de casación interpuesta por el demandado Reinaldo Balda Arrabatiel por la infracción normativa de los artículos 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, eh, el el séptimo título preliminar, el 50 incisos número 6 y el inciso número 4 del Código Procesal Civil, así como la infracción normativa de los artículos 2012 y 2013 del Código Civil, declarándolo así el fallo fundado, el recurso de casación interpuesto por el demandado Reinaldo Balda. En consecuencia, casaron la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia, declarándola fundada la demanda y actuando en sede de instancia confirmaron la sentencia apelada que declara infundada la demanda. Ahora, casación, continuamos con la casación 1532-2017 Huánuco, donde las partes vendrían a ser tanto como el demandante, Arcadiona Guamán Trinidad, obrante de Fojas 295, y el demandado sentencia de vista de fecha 9 de febrero de 2017, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, donde los derechos contrapuestos vendrían a ser que mediante la resolución de fecha 15 de octubre de 2015, obrante a Fojas 143, se procedió a fijar los siguientes puntos controvertidos. Determinar si se procede el cambio de nombre solicitado a Arcadiona Guamán Trinidad
por el de Kaori Camila Guamán Trinidad, y también cómo determinar si el nombre de Arcadiona Guamán Trinidad le ocasiona a la autora problemas de índole anímico, social, familiar, personal, y de ser el caso, determinar si por el dicho nombre la demandante es objeto de burla o mofa. Y por último, determinar si los motivos que expresa la determinante justifican el cambio de nombre que solicita. Para dicho fallo, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Arcadiana Guamán Trinidad, en consecuencia que casaron la sentencia de vista de que de fecha 9 de febrero de 2017, obrante a Fojas 273. Continuamos así también con la jurisprudencia en el ámbito constitucional, donde empezaremos con el expediente número 00295-2012, donde las partes vendrían a ser Betsy Emilia Criado Nogales, abogada y la que interpuso el habeas corpus. También Aristóteles Román Arce Paucar, que sería el demandante. Y también el juez del segundo juzgado, juzgado y los jueces de la tercera sala penal, que tendrían los demandados. En los derechos contrapuestos nos dice que debido a la dilatación del proceso penal, que es de naturaleza de un proceso sumario, transcurridos 6 años desde su inicio, se presenta la vulneración de Aristóteles Román Arce Paucar, del derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable y el derecho a la libertad, mientras que los jueces aducen que están respetando los derechos de la otra parte, como el derecho de la defensa de las partes procesales y el derecho de obtener la satisfacción jurídica, en el cual se falló como fundado. Continuando con el expediente 09332-2006, donde tenemos como las partes Reinaldo Armado Scholz Pérez, que sería el demandante, contra el Centro Naval del Perú, que sería el demandado. Como derecho contrapuesto, debido a que su hijastra Lidia Ana se le revocó el carné familiar y se le dio el pase de invitada especial, se presenta la vulneración al derecho a la igualdad, derecho a fundar familia, mientras que el Centro Naval no considera a Lidia como hija del socio por no compartir parentesco consanguíneo, y que se le respete su decisión por tener el derecho a la libertad de la asociación, el cual el fallo lo declaró fundado. Ahora, la casación número 3760-2004, donde las partes vendrían que ser la que la interpone el proceso de amparo promovido por Gastón Ortiz Hacha sobre la inhabilitación política para el ejercicio de la función pública en contra de Alberto Fujimori, y la dirige contra el Congreso de la República, donde los derechos contrapuestos nos dice que ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años resulta atentoria a los derechos fundamentales de participar en la vida pública de la nación, de elegir y ser elegida, de la presunción de inocencia, donde hacemos énfasis en donde que el demandante alegó que don Alberto Fujimori no podía ser pasible de la sanción, toda vez que al momento de ser sancionado ya no contaba con la calidad del presidente de la República, puesto que se había declarado su vacancia. El fallo declaró infundada la acción de amparo de los autos, ya que forman parte de fallos los fundamentos número 8, 21 y 22, poner esta sentencia en conocimiento de los poderes legislativos y el judicial y el Jurado Nacional de Elecciones para los efectos de ley. Ahora continuamos con la casación número 0895-2001, donde las partes le interpone el proceso de amparo promovido por Lucero Valentín Rosado Adaneque. Se incorpora el ordenamiento constitucional de derecho de objeción de conciencia en contra de salud, donde los derechos contrapuestos vienen a ser por vulnerar sus derechos constitucionales y a la libertad de conciencia y a la libertad de religión y a no ser discriminado por motivos de religión, obviamente, donde el fallo lo declara fundada la acción de amparo, el cual ordena
a la demandada no incluir a recurrente en las jornadas laborales de los días sábados y permitirle tomar todas las medidas razonables que la ley autorice para compensar dichas inasistencias de forma tal que no se vea afectada la productividad laboral. Eh, del recurrente dispone la notificación de las partes, su publicación en el diario. En el presente proceso, el tribunal consideró que dadas las particularidades del caso, la objeción de considerar el deber de asistir a laborar en los días sábados es una cuestión planteada, ¿no? Ahora continúo con el expediente 04058-2012, en el cual, como contexto, nos dice que las partes, tanto Silvia Patricia López Falcón, interpuso un agravio constitucional contra la juez de familia, eh, cual pidió la reprogramación de la audiencia por los hechos expuestos debido al delicado estado de salud de su hija mayor, en donde los hechos contrapuestos vendría a ser que tanto Silvia Patricia López Falcón nos dice que las resoluciones aludidas han transgredido sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, y también se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales. Por tanto, Patricia Maura de la Cruz, juez de familia, nos dice que la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y la constancia de inasistencia resolvió declarar concluido el proceso aplicando supletoriamente el artículo 203 del Código Procesal Civil, en el cual dicho fallo lo declara fundada la demanda de amparo al haberse acreditado la vulneración de los derechos debido a la debida motivación. También tenemos el artículo número 02043-2018, en donde las partes vendrían a ser tanto el demandante, que sería Victoria Donata Urbana a favor de su hijo, Miguel Abad Alfaro Obano, ante la Sala Penal Liquidadora de Transitoria de Huaraz de la Corte Superior de Justicia y contra los jueces supremos de la Segunda Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Como contexto, se solicita que se declare la nulidad de sentencia de fecha 23 de marzo de 2016 que condenó al favorecido a 20 años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de violación de la libertad sexual de menor de edad. Como derechos contrapuestos, tenemos que Victoria Donato Urbana nos dice que es la vulneración del derecho a la prueba, a los principios acusatorios y a la imparcialidad. Y la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Huaraz nos dice que los derechos fundamentales en los procesos judiciales ordinarios sí se han producido, un vicio de proceso o de procedimiento; dos, vicios de motivación o razonamiento; o tres, errores de interpretación y es fundamental. Para ello, se declaró, mediante el fallo, declara infundada la demanda al no haberse acreditado la vulneración de los derechos a probar y a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con el derecho de la libertad personal. Continúan así también con el expediente 7231 del guión 2005, Lima, donde el demandante Javier García Cárdenas contra la sentencia de la Corte Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el cual el demandado sería el gerente general de salud, Hospital de Guillermo Almenara y Irigoyen, en donde como contexto nos dice que tenemos como un proceso de acción de amparo promovido por el demandante sobre la amenaza de su derecho a la salud y a la vida. Como derechos contrapuestos, el demandante nos dice que se le vulnera el derecho a la salud conforme al artículo 7 de la Constitución, mientras la parte demandada nos dice que se presume la inexistencia del vínculo laboral entre Javier García. Para ello, el fallo se lo declaró infundada, por tanto, dispone que Salud, el Hospital Guillermo Almenara Origen de Lima, continúen presentando servicios de diálisis a don Javier García Cárdenas, en tanto no se resuelva lo contrario, por disposición del funcionario competente y por resolución debidamente motivada. También tenemos el expediente número 0006-2003, Lima,
donde nos habla acerca de un proceso de inconstitucional promovido por los 65 congresistas de la República. De las partes del proceso vendría a ser que la demanda de inconstitucionalidad presentada por 65 congresistas de la República contra el inciso de G del artículo 89 del reglamento del Congreso, que supone un desconocimiento de la institución de la inmunidad parlamentaria y que vulnera los artículos 93, 99 y 100 de la Constitución. Como derecho contrapuesto nos dice que el apoderado del Congreso de la República manifiesta que los demandantes confunden las instituciones de la inmunidad parlamentaria y de la acusación constitucional, las cuales por su naturaleza tienen origen y características distintas, que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa que protege a los parlamentarios contra detenciones y procesos judiciales por delitos comunes que puedan tener como consecuencia la privación de su libertad personal, evitando así que por manipulaciones políticas se les impida desempeñarse en el ejercicio de sus funciones y que en consecuencia el contenido de la inmunidad parlamentaria es acorde con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución, regulada por el artículo 16 del Reglamento del Congreso. Para el fallo de la sentencia, se declaró infundada en parte que la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el inciso G del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República ordena interpretar la disposición impugnada conforme a los fundamentos 12 y 15 de la presente sentencia e improcedente en lo demás que contiene. Asimismo, exhorta al Congreso de la República a reformar Constitución Política conforme a los fundamentos 17 y 27, así como a reformar su reglamento con los arreglos de los fundamentos número 23, 24, 26 y 28. Así también tenemos el expediente número 006-2003, Lima, el cual nos habla mejor dicho, el expediente 01890 2009, 0-1001, en el cual las partes vendrían a ser Bejar Rojas Edwin Romel, interponiendo una demanda contra el Consejo Nacional de Magistratura, en el cual los derechos contrapuestos vendría a ser el derecho a la igualdad, en donde el fallo lo declara fundada en la demanda constitucional de amparo interpuesta por Edwin Romel Bejar Rojas contra el Consejo Nacional de la Magistratura. En consecuencia, lo declara nulo de acuerdo en el acuerdo adoptado en la sesión plenaria ordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura del 15 de julio de 2009, que declaró improcedente la solicitud del demandante de otorgarle facilidades para rendir el examen y excluirlo del concurso para la selección y el nombramiento de jueces y fiscales en materia de convocatoria número 002-2009 de la Macrorregión Sur. También tenemos el expediente número 1797-2002, donde las partes vendrían a ser Willo Rodríguez Gutiérrez, que vendría a ser el demandante, contra el doctor Valentín Pañagua Corazao, donde los derechos contrapuestos vienen a ser el derecho a la autodeterminación informativa, el acceso a la información pública y la petición y la libertad de información. También, donde se falló la sentencia fundada a la acción de habeas data, ordena que el Poder Ejecutivo proporcione información detallada respecto de los gastos efectuados por el ingeniero Alberto Fujimori como expresidente de la República y su comitiva durante sus viajes al exterior conforme a los siguientes rubros: viáticos, gastos de representación, gastos de combustibles y operaciones del avión presidencial, costos de pasajes, según sea el caso y otros gastos, ¿no? Así también tenemos la jurisprudencia en el sector tributario. Bueno, continuando con la jurisprudencia, pero en el ámbito tributario, empezaremos con el expediente número 01339-2019, donde las partes vendría a ser Corporación Primax, que vendría contra la parte demandada, que sería la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT. Donde los derechos contrapuestos nos dice que el derecho de Corporación Primax a una pronta y debida administración de justicia,
La empresa argumenta que sus derechos se ven afectados debido a la demora de un trámite de sus recursos de reclamación y apelación, así como en el proceso de amparo. Así también el derecho de la Superintendencia Nacional de SUNAT a la recaudación de impuestos y aplicación de intereses se define el derecho de la SUNAT a aplicar la capitalización de intereses y el cobro de intereses moratorios como una forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disuadir el incumplimiento. Para ello, el fallo lo declaró fundada en por la parte de la demanda por haberse acreditado la violación al derecho de plazo razonable en consecuencia de disponer que la SUNAT emita resoluciones de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Fiscal descritas en la presente sentencia de un plazo de 15 días hábiles. También se dispuso que la SUNAT efectúe el cálculo de los intereses moratorios sin aplicar la regla del cobro de intereses moratorios durante el tiempo de exceso, que respecto del plazo legal establecido como la administración tributaria para resolver los medios impugnatorios planteados por la recurrente y sin aplicación de la regla de capitalización de intereses más los costos de proceso, devolviendo el monto de cancelación en exceso por la demandante. También tenemos el expediente número 3297-2016, donde en la parte demandante sería Melsa Internacional Soledad Anónima contra la Administración Tributaria, donde los derechos contrapuestos vendrían a ser que la empresa Inmersa Internacional Sociedad Anónima tiene el derecho de impugnar la sentencia emitida. La empresa alega que se han infringido normas tributarias y solicita la anulación de la resolución del Tribunal Fiscal, así como la devolución de cobros indebidos y el reconocimiento de saldos a favor, mientras que la Administración Tributaria tiene el derecho de defender la legalidad de sus actuaciones y la validez de las órdenes de pago emitidas. La administración argumenta que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones tributarias y que no se ha aplicado correctamente el código tributario en la declaración de la deuda. Llegando así al fallo, concluyendo que infundado el recurso de casación interpuesto por Inmersa Internacional Sociedad Anónima, donde no casaron la sentencia de vista de fecha 28 de diciembre del 2015, obrante a fojas de 278, y en los seguidos por la empresa Inmersa Internacional Sociedad Anónima contra el Tribunal Fiscal, y otras dispusieron la publicación del presente de resolución en el Diario Oficial de Peruano. En el expediente número 03394 2021, el demandante Manuel Durán Gómez contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y la Administración Tributaria, que sería la SUNAT. Y como derechos contrapuestos tenemos que el demandante nos dice que nos pide la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la legítima defensa y a la doble instancia, que se les respete. Y por parte del demandando dice que el derecho de defensa y el debido proceso del recurrente, en la medida de que tal como lo alega no pudo conocer los apercibimientos dispuestos en su contra, dado que no le fueron notificados debidamente. Para ello el fallo nos dice que lo declara fundada la demanda, en consecuencia nula la notificación de la resolución interdicta de la SUNAT con fecha 28 de marzo del 2018 y nulas de las resoluciones coactivas. Así también nos dice ordenar que la SUNAT notifique nuevamente la resolución de la Intendencia de fecha 28 de marzo de 2018 al domicilio fiscal del demandante. También tenemos la sentencia de la casación número 4392-2013 de Lima, una de las partes por parte de la empresa de generación eléctrica de Arequipa Sociedad Anónima IGASA, contra el demandado sobre la Superintendencia Nacional, que sería la aduana, del Ministerio de Economía y Finanzas. En los derechos contrapuestos vendrían a ser que el demandante
eh, nos dice que vulneraron sus derechos al debido proceso y a la legítima defensa y a la doble instancia. Mientras que el demandado nos dice que los derechos de la defensa y el debido proceso del recurrente, en la medida que, tal como se alega, no pudo conocer los apercibimientos dispuestos en su contra, dado que no se le fueron notificados debidamente. Para ello, el fallo lo declaró infundados los recursos de casación interpuestos por el procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del codemandado y por la SUNAT. En consecuencia, no casaron la sentencia de vista contenida en la resolución en los seguidos por EGASA contra la SUNAT y el MEF sobre la impugnación de resolución administrativa. También establecieron que las reglas señaladas en el considerado quinto de la sentencia constituyen precedentes vinculantes. También dispusieron la publicación de la presente resolución en el diario del Parán. Ahora, el expediente número 04231-2019, Lima, donde la parte demandante vendría a ser las inversiones Yang SAC contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que sería la SUNAT, donde los de los hechos contrapuestos se alega que la cuestionada resolución 29 incurre en vicios de motivación que afectan sus derechos al debido proceso porque descarta como medio de prueba los cheques que corresponden a las operaciones acotadas con el argumento de que estos habrían sido obtenidos con violación de la reserva tributaria y que por tanto no merecían valor probatorio. También no se tomó en cuenta otros medios de prueba trascendentales invocados, tales como las declaraciones de los transportistas y el registro de inventario permanente, utilizado restándole mérito tributario porque supuestamente fue legalizado extemporáneamente, pese a que no estaba obligada a esa legalización, pues sus ingresos brutos anuales no superaban las 1.500 UITs vigentes para el año 2016. Por estas razones, considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso de justicia, en donde el fallo lo declara fundada la demanda de amparo. En consecuencia, nula la resolución de vistas de 23 de marzo de 2016 expedida por la sexta sala especializada en lo contencioso administrativo con la subespecialidad en temas tributarios y aduaneros de la Corte Superior de Justicia, y por excesividad y dependencia con las anteriores, nulas también la resolución del 2 de marzo de 2007 autocalificatoria. Continuamos así también con con el expediente número 04197-2007, Lima, donde las partes, tanto como el demandante, que sería las inversiones, MI-SAC, sería contra el demandado, que sería la SUNAT, donde los derechos contrapuestos nos dice que la empresa recurrente aduce que la pretensión de la superintendencia referida a que se pague el denominado ITAN por el ejercicio 2005, donde se materializa con el giro de documentos ya mencionados, los cuales son actos concretos que constituyen violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la propiedad y a la libre empresa y a la libertad de trabajo, así como el principio constitucional de la no confiscatoriedad de los tributos. También se trata en la conclusión de reglas de orden público tributario que principalmente todos los contribuyentes deben obedecer, por cuanto conducen a fines completamente legítimos. Para ello, el fallo nos dice que la exigencia de pago de tributos no puede considerarse prima facie vulneradora de derechos fundamentales, puesto que la potestad tributaria es una facultad conferida constitucionalmente que corresponde a la característica social del modelo económico consagrado en la Carta Magna. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar infundada la demanda de amparo. Ahora, el expediente número 001206, 2008, Lima, las partes, que sería la demandante, sería LAM Perú, SAC, representado por Roxana Ofelia Cáceres Vázquez, contra el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT,
donde los derechos contrapuestos nos dice que sería la violación violación de igualdad, donde la empresa alega que la norma de ITAN viola el derecho a la igualdad al ser autoaplicativa, el derecho a la no confiscatoriedad, donde la empresa argumenta que los montos de la ITAN no guardan proporción y vulneran el principio de la no confiscatoriedad. También el derecho de la incapacidad contributiva, donde la empresa sostiene que la ITAN como forma de pago del impuesto a la renta afecta a la capacidad contributiva de una manera desproporcionada, donde el fallo lo declara infundada la demanda, donde cual nos dice que el tribunal ha determinado que los argumentos y reclamos de la empresa no son válidos y por lo tanto la ley número 28424 que crea el impuesto del temporal a los activos netos, que sería el ITAN, y por sus reglamentos son aplicables a la empresa recurrente. Para ello también tenemos el expediente número 01705-2022, que nos habla acerca del Tribunal Fiscal, donde el demandante industrial para Monga SAC y contra el demandado que sería la SUNAT, donde los derechos contrapuestos vendría a ser que el demandante dice que vulnera el principio de no confiscatoriedad, pues para pagarla tendría que desprenderse de varios de sus activos, y el demandado nos dice que la exigibilidad de la deuda tributaria que se le imputa ha prescrito afirmar lo contrario, aduce, vulnera y el principio de seguridad jurídica. Para ello, el fallo lo declara improcedente la demanda en el extremo referido en la aplicación del artículo 33 del texto único ordenado del Código Tributario en su versión vigente hasta el ejercicio 2006, así como el artículo 3 del decreto legislativo número 969 que lo modificó en la segunda disposición complementaria a final del decreto legislativo número 981, disponer que la SUNAT realice cómputo del plazo prescriptorio por los tributos y periodos fiscalizados al recurrente, tomarlo en cuenta en la norma adscrita en la versión original del penúltimo párrafo del artículo 46 del tubo del Código Tributario explicitada en los fundamentos eh, 6 al 8 del presente voto. También tenemos el expediente número 27657 de 2019, Piura, donde el demandante Cromo Plastic Empresa Individual de Responsabilidad Limitada contra la SUNAT nos dice que como derechos contrapuestos, el demandante lo que vulnera el principio constitucional de la legalidad, se vulnera el principio de vinculación positiva de los derechos, de los poderes del Estado a la ley regulada en el artículo 46 del artículo 45 de la Constitución. Y por parte del demandado nos dice que la SUNAT nos dice que la vulneración de la pluralidad de instancias y el derecho de la defensa, el argumento esbozado de la recurrente es erróneo, pues prácticamente señala que la segunda instancia del colegiado superior no puede revocar la sentencia de la primera instancia apelada. Para ello, el fallo confirmaron que la sentencia apelada de fecha 5 de noviembre de 2018, obrante a fojas 167, se declaró fundada la demanda, dispusieron la publicación de la presente resolución en el diario oficial y peruano. Y por último, la jurisprudencia empresarial, donde tenemos el expediente número 03455-2014 del Callao Refinería de La Pampillas SAA, donde esta interpone una demanda contra el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, la Mintra, y la Unión Sindical de Trabajadores de la empresa Refinería de Pampilla, SSA. Eh, como derecho contrapuesto nos dice que el demandante solicitan incorporar como trabajadores al personal de Texur S.A. y ordenar que el sindicato UCI Trelapasa o algún integrante del mismo se abstenga de realizar actos donde se utilice la denominación de la empresa Refinería de la Pampilla S.A., mientras que tanto la parte demandada señala que lo pretendido por la empresa demandante debe ser dilucidado en el proceso contencioso administrativo, pues que pues lo que se busca es la impugnación de un acto
administrativo. Por otro lado, refiere que la nulidad del acto administrativo que pretende la demandante responde a su interés por impedir que se evidencie el fraude laboral que cometió contra los trabajadores del sindicato. Para dicho fallo, lo declara infundada la excepción de incompetencia por razón de materia y también lo declara infundada la demanda por no haber acreditado la vulneración de los derechos constitucionales alegados. También tenemos el expediente número 01405-2010, en el cual la parte demandante, que sería Corporación Rey S.A., contra la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual los derechos contrapuestos nos dice que la parte demandante sostiene que la eliminación de derechos arancelarios ad valorem SIF para productos y no para insumos de la industria del cierre, que por dicho decreto se ha aprobado amenaza de sus derechos constitucionales a la libertad de la empresa, de comercio, de industria, de contratar a la igualdad tributaria. Por parte de por parte del demandado, se deduce que la excepción de incompetencia y prescripción contesta la demanda aduciendo que el tema debatido no induce directamente en la vulneración de derechos constitucionales, sino que temas de índole patrimonial y mercantil, cuya finalidad es el lucro, no siendo el amparo de la vía idónea para conceder derechos e inafectaciones al futuro. En todo caso, al ser un decreto supremo, señalan que la vía idónea es la acción popular. Para dicho fallo, lo declara infundada en la demanda de autos. Para ir concluyendo, también tenemos el expediente 3315-2004, Lima, en donde el demandante Agua Pura Robic SAC, representada por su gerente general Víctor Cabrera Quintana, contra el demandado, que sería la Indecopi, donde los derechos contrapuestos vendría a ser que la parte demandante manifiesta que mediante la resolución número 841-2002 de Indecopi, emitida por la fecha 20 de noviembre de 2002 por el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual perteneciente al citado organismo, han sido vulnerados sus derechos constitucionales de propiedad, de contratación, de trabajo, de libertad personal, libertad de empresa, comercio industrial, pluralismo económico, libre competencia y debido proceso. Para dicho esto, el demandado ha emplazado contesta la demanda solicitando que la misma se declare infundada lo improcedente o improcedente, aduciendo que el actor pretende que la vía jurisdiccional suspenda los efectos de la resolución número 0841-2002, no siendo el amparo a la vía idónea para ello, debido a que la resolución cuestionada ha sido emitida por entidad competente debiendo tomarse en cuenta que la demandante ha realizado prácticas y competencia desleal. Para dicho fallo, lo declara fundada la acción de amparo interpuesta por Agua Pura Robic, SAC, en consecuencia inaplicables a su caso en particular los alcances de la resolución 841-2002, Indecopi, emitida con fecha 20 de noviembre del 2002 por el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual perteneciente al Indecopi. Ordena así también al Tribunal de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual expedir nuevo pronunciamiento dentro de el expediente número 119-1999 sobre la denuncia por competencia desleal iniciada por distribuidora de masa SRL contra Robic SA y otros. Especifica también que para la empresa de agua pura Robic, debiendo tenerse en cuenta los criterios establecidos por el presente de la sentencia. Y por último, el expediente número 03330-2004, Lima, el demandante Ludesminio Loja Mori interpone una demanda contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la Dirección Municipal de Comercialización y Defensa del Consumidor y a la Dirección de Fiscalización y el Control de Municipalidades Metropolitana de Lima, donde los derechos contrapuestos nos dice que el demandante sostiene que la Municipalidad Metropolitana de Lima, tomando como base el informe número 177-2001, de fecha 3 de julio de 2001,
y el informe número 2081-2001, eh, con fecha 23 de agosto del mismo año, emitió la resolución de alcaldía número 38636 con fecha del 26 de diciembre del presente año, la cual, al declarar fundado el recurso de apelación contra la resolución dictatorial 1087 con fecha 21 de noviembre del año ya mencionado, que denegaba su petición de autorización al funcionamiento, ordenó que continuara el trámite de la autorización municipalidad de funcionamiento solicitado por el actor. Así también agrega el demandante que la demanda, incurriendo en abuso de autoridad y arbitrariedad, anuló la resolución de la alcaldía 38636 de fecha 26 de diciembre de 2001, transgrediendo los principios de legalidad y conservación de los actos administrativos, toda vez que dicho acto constituía cosa decidida. Además, alega que dicha resolución no le fue notificada. Para ello, el demandado señala que la accionante ha equivocado el petitorio porque no se puede solicitar en vía de amparo que se deje sin efecto resoluciones administrativas por ser necesaria una etapa probatoria. Eh, Así también la resolución de la alcaldía número 19854, cuya nulidad se solicita, ha sido emitida conforme a la ley. Por tanto, el accionante apeló la resolución dictatorial número 1087, el cual refiere que el trámite rutinario para el otorgamiento de la licencia de autorización de funcionamiento supone la verificación por parte de la administración del cumplimiento de todos los requisitos, para lo cual el caso de auto se realizó la inspección del local bajo la forma del operativo del mismo, que nunca es comunicado a ningún administrado, dando el elemento sorpresa que es concominante a su naturaleza, contando siempre con la presencia del fiscal. Para ello, dicho fallo se declaró por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere, lo declara infundada. Sin nada más que argumentar, esto sería todo por el ámbito de jurisprudencias emblemáticas y en todos sus ámbitos, ya sea constitucional, penal, tribunal y civiles. Y gracias.